¿Existe un solo Dios o existen muchas deidades, tanto personales como impersonales? Toma un momento para considerar lo que se sabe de las cosmovisiones importantes. ¿Qué notaste? Sin importar cuán limitado sea tu conocimiento, todas son diferentes. Cada religión o filosofía provee respuestas diferentes a las grandes preguntas básicas de la vida. ¿Qué es verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué sucede cuando morimos? Y por supuesto, cada cosmovisión tiene una respuesta diferente a la cuestión de Dios. ¿O acaso son dioses? De cualquier forma, ¿cuántos son? ¿1, 3, 100 o 6000? La filosofía, como el estudio de la naturaleza fundamental del conocimiento, realidad y existencia, intentan ayudarnos a entender estas visiones del mundo. La lógica nos ayuda a organizar nuestras observaciones y a prestar atención a la definición de términos. En cuanto al tema de las deidades por sí solas, nos adentramos en un terreno de términos intrincados. Monoteísmo. Parece bastante simple. Monos significa solo, más teos significa Dios. Monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Pero los ismos no terminan ahí. Cuando finalmente acabamos de definir los términos, frecuentemente sigue quedando escepticismo. En su ensayo sobre el panteísmo, un filósofo admite de manera refrescante que es complicado. Otro encontró conveniente destilar las cosmovisiones en 3 grupos distintos: los que creen que todo lo que existe viene de absolutamente de la nada, aquellos que creen que la existencia tuvo algún tipo de principio impersonal como la masa, la energía o el movimiento, y los que creen en un principio personal de todas las cosas. Pero incluso estos intentos para simplificar solo sirven que hacernos más conscientes de la naturaleza compleja de este tema. A grosso modo, las 5 cosmovisiones principales, religiones o filosofías son ateísmo, budismo, hinduismo, islam y cristianismo. Ateísmo. El ateísmo afirma que el origen de la existencia es impersonal. Ningún ser personal, como Dios, causó que existiera alguna parte del mundo material. No existe mundo espiritual alguno. Este sistema de pensamiento no es una religión ni ninguna práctica establecida o textos específicos que definen esta cosmovisión. Por el contrario, diversos filósofos y científicos que se apegan al ateísmo ayudan a darle una forma reconocible. Los ateos generalmente consideran el mundo desde un punto de vista puramente material o naturalista, argumentando a menudo que había materia menos organizada o energía o movimientos, que gradualmente se convirtieron en más organizada y compleja, creando nuestro mundo. Lo impersonal causó lo personal. Por ejemplo, los seres humanos ahora tienen una voluntad propia. Budismo. De acuerdo con el budismo, nuestra existencia será caracterizada por el sufrimiento, mientras el hombre tenga deseos, los cuales son funciones del ego o de la persona individual y subjetiva, un rasgo de lo personal. Para poner fin a su sufrimiento, el hombre debe escapar de lo personal y alcanzar el nirvana. Nirvana es un estado de pérdida completa de uno mismo y de conexión con todas las cosas en el universo. Uno es todo y todo es uno. El origen de la vida es impersonal, como lo es su meta final del nirvana. El budismo es conocido como no teísta. Hinduismo. Una de las 3 religiones prehistóricas que aún se practican en los tiempos modernos. El hinduismo refleja la esencia misma de la cultura a la que pertenece. La cosmovisión hindú venera la unidad en medio de la diversidad y felizmente ha absorbido dioses, prácticas y conocimientos de otras tradiciones. Mezcla aspectos de lo personal y lo impersonal. El hinduismo es una cosmovisión politeísta, con un panteón de dioses,
que se clasifican como dioses, encarnaciones y manifestaciones mayores y menores, todas expresiones de unidad. Islam, la creencia en un Dios eterno, omnipotente y trascendente, Alá, es el principio fundamental del Islam. Los musulmanes creen en un Dios que creó el universo y tiene poder sobre todo en él. Es único. No puede ser comparado con su creación. El propósito final de toda la creación es someterse a él. La comprensión islámica de Dios es distinta a todas las demás religiones y creencias en varios aspectos, ya que se basa en una comprensión del monoteísmo puro y limpio. Mientras que el Corán menciona a otros dioses, estos son comprendidos como totalmente indignos de adoración. Son creados por el hombre más que realmente existentes. El Islam afirma ser la forma más pura del monoteísmo. Cristianismo. La religión organizada más dominante tiene sus raíces en el judaísmo. Deuteronomio 6:4, un versículo de las Escrituras entre el judaísmo y el cristianismo dice: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Al igual que en el Islam, dentro del cristianismo Dios es revelado como preexistente, autoexistente, eterno, santo, omnipotente y trascendente. Sin embargo, el cristianismo, que se identifica como una religión monoteísta, añade una comprensión única de la manera en que Dios revela su carácter y naturaleza, la Trinidad. De acuerdo con la doctrina de la Trinidad, Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de esta exhibición de su naturaleza relacional, Dios revela su inmanencia, capacidad de ser experimentado o conocido. Por lo tanto, Dios es cognoscible y personal. El misterio de la Trinidad parece desafiar toda lógica y razonamiento. ¿Cómo puede ser alguien 3 y 1? Teólogos han hecho muchos intentos por ilustrar el concepto de la Trinidad. Es como un trébol. Uno ha dicho: 3 pétalos, un tallo. Otra ilustración se atribuye a C.S. Lewis, quien dijo que las 3 dimensiones del espacio, longitud, anchura y altura, todas existen en el mismo espacio. Sin embargo, son claramente diferentes. Ilustran este misterio más claramente. Incluso, en la lógica tenemos una manera de describir este misterio. Para entender el tipo de unidad que existe en la deidad, nos daríamos cuenta que no es 1 más 1 más 1 igual a 3, sino más bien 1 por 1 por 1 igual a 1. Pero necesitamos más que solo lógica y razonamiento para convencernos.